Porque es que no hemos sido destruidos por la pura misericordia de Dios. Porque es que permanecemos de pie, no por los ayunos como dijo el fariseo, no por los diezmos como dijo el fariseo, no porque no somos adúlteros como dijo el fariseo, no porque no somos injustos como dijo el fariseo, porque es que estamos de pie por la pura misericordia de Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 18 y versículo 19. Me confirma, tenga la bondad. Dice la Biblia: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse. Yo quiero hablarles en este momento la palabra bajo el tema: cuidémonos del peligro de las influencias. Cuidándonos del peligro de las influencias. Y al hablar de influencias, estamos hablando, amado hermano, de un poder, de una persona o de una cosa para determinar o alterar la forma de pensar, de actuar de una persona. Cuando hablamos de la influencia, estamos hablando de un poder no débil, un poder fuerte, que quiere interponerse en las buenas costumbres, que quiere interponerse en los buenos métodos, que quiere interponerse en las buenas acciones de una cosa o de una persona. Y lamentablemente, a veces nosotros creemos que las influencias solamente dominarán a los débiles. Pero resulta que las influencias tienen un poder de tal magnitud que son capaces de debilitar al más fuerte en la vida espiritual. Por eso no podemos confiarnos en nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lamentablemente hemos llegado a creer que estos mensajes de las influencias a nosotros no nos va a tocar. Pero las influencias han hecho un trabajo maquiavélico y sin sentimiento alguno, aún contra los líderes de Dios, aún contra los hombres que creíamos en alguna época o en algún momento que eran intocables. Pero las influencias han trabajado con tal sagacidad, con tal poder, con tal magnitud, que los han debilitado y les han hecho cambiar sus propósitos, les han hecho cambiar sus metas, les han hecho cambiar sus pensamientos, les han hecho cambiar su ímpetu con que trabajaban, su ímpetu con que laboraban, y les han hecho cambiar ese amor con que hacían las cosas, y hoy sencillamente son un recuerdo del ayer, son historia. Por tanto, amada iglesia, no vaya a pensar usted y diga en su corazón: esto a mí no me tocará nunca. Cuidado, porque ya te está tocando. Si menospreciamos el tema de la enseñanza o la enseñanza en sí, ya hay una influencia que te está haciendo pensar distinto. Ya hay un poder que está dirigiendo sus pensamientos hacia otra situación, y eso es una mala señal. El pasaje de la Escritura nos habla de un gran hombre de Dios llamado Jeremías. Y hoy quizás voy a hablar de dos hombres que fueron influenciados y no eran débiles en la fe, eran hombres dignos de admirar y eran personajes, amado hermano, que llegaron a hacer y a realizar algunas obras maravillosas para el bien del pueblo de Israel. Personas que conocían a Dios, personas que llegaron a tener una relación muy directa con Dios, pero era tanto el ataque
que ellos resistían, era tanto los ataques que ellos soportaban, que un día se cansaron. Porque la influencia tiende a debilitarle sus fuerzas. La influencia tiende a desubicarlo. Primero trata de quitarle sus alientos. Primero trata de hacerle ver que es demasiado lejos, que es demasiado largo, que es demasiado extenso, que es demasiado difícil, que es demasiado imposible realizar lo que se le está diciendo que realice. La influencia, ese poder que ataca a las personas y que ataca las cosas, primero debilita los ánimos de un hombre y de una mujer. Primero debilita el empuje. Primero debilita la fuerza que tenía ese hombre y que tenía esa mujer, y después lo pone a hablar como los demás hombres. Y después lo pone a hablar como los impíos. Y después lo pone a hablar como los que no conocen a Dios. Y después lo pone a hablar en contra del cielo. Y hasta pone en su boca contra el cielo. Y hasta pone en su boca contra Dios. Y uno dice, ¿y cómo está hablando ese hombre si ayer era un hombre de Dios? Quizás una influencia está trabajando contra ese hombre, contra esa mujer, contra esa familia, contra ese joven, contra esa jovencita. Por eso no subestime los poderes que hay en esta tierra. No subestimemos los poderes del mal. Y no subestimemos, amado hermano, las influencias que vienen contra nosotros. Las influencias no sabemos qué cara tienen. Pueden tener cara de mujer, pueden tener cara de hombre, pueden tener cara de vaca, pueden tener cualquier rostro. No sabemos qué cara tienen ni qué cuerpo tienen. Las influencias lo que atacan es la parte anímica y la parte espiritual. Jeremías fue atacado por una influencia. Fue influenciado por un poder que él quizás nunca llegó a pensar que lo haría hablar disparates contra Dios, que lo haría hablar palabras desdeñables contra el propósito de Dios, palabras que no las hablaría él nunca en su estado de fuerza, en su estado normal, pero las habló. Llegó a decir estas frases, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? En otras palabras, es que no hay sanidad para mi dolor, es que la prueba no va a pasar, es que ¿qué está pasando con Dios del cielo? ¿Por qué no me quita la prueba? ¿Cuántas veces hay pruebas en la vida que parecen eternas? ¿Cuántas veces hay gente probada 1 año, probada 2 años y parece que la prueba llegó para quedarse? Y a nosotros nos han enseñado que la prueba no dura toda una vida. Y a nosotros nos han enseñado que la prueba tiene su tiempo. Pero pareciera en algunos corazones, en algunas vidas, que la prueba se trasteó para ese lugar, que las pruebas se mudaron para ese lugar. Y aquí vemos a un Jeremías, a un hombre de Dios. No era cualquier hombre, Jeremías era un gran profeta de Dios. Pero aquí vemos a un Jeremías asediado por las influencias. ¿De quién? De un pueblo rebelde, de un pueblo mal pagadero, de un pueblo desagradecido, de un pueblo grosero, de un pueblo rebelde, de un pueblo desobediente. Y cuando un cristiano se reúne y vive en medio de esta situación, tiende a ser influenciado. No porque sea débil, no porque sea de esos creyentes baratijos, de esos creyentes en promoción. No, es que las influencias te atacan a ti por fuerte que sea. Las influencias me atacan a mí por fuerte que sea. Y no porque seamos débiles, sino porque nos vemos inmersos en un mar de rebeldía, en un mar de desobediencia. Y a veces nos vemos luchando solos en un océano. Y a veces nos vemos remando solos en un gran océano. Solos, sin quien nos ayude a tirar remo en la pequeña embarcación. Y nos vemos rodeados de toda clase de peligros, pero solos. Jeremías le dice a Dios esta palabra: ¿por qué fue perpetua mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables?
Cuando yo busco este versículo en algunas Biblias, versiones diferentes, me aterro, como dicen otros ejemplares de la Biblia. Me aterro, porque hay otros ejemplares que son más crudos. Hay otras ediciones, hay otras versiones de la Biblia que hablan de este mismo versículo con más crudeza. Y una de ellas es la siguiente: ¿por qué fue mi dolor perpetuo y mi herida incurable y se rehúsa a sanar? ¿Serán verdad corrientes engañosas de aguas no confiables? Mire lo que dice Jeremías. Y no se refería a aguas literales, se refería a la respuesta que él estaba esperando de Dios. En otras palabras, ¿será que Dios me está engañando? ¿Será que puedo seguir confiando en Dios? ¿Que mi situación no cambia? ¿Será que yo puedo seguir esperando en Dios? Porque yo veo que esta situación no mejora, porque yo veo que esta situación no cambia en mi vida. ¿Será que hay esperanza para seguir esperando en Él? ¿Usted qué dice? Pero ¿por qué hablaba Jeremías de esta manera? Porque estaba siendo asediado por las influencias. Estaba siendo asediado no por ser débil, sino por ser fuerte. Porque hay gente que es asediado por influencias por su debilidad, pero hay otros que son asediados por las influencias por su fortaleza. Así que de todas formas las influencias atacan al débil, pero atacan también al fuerte. Así que no podemos nosotros confiarnos de que porque somos fuertes no nos va a atacar el desánimo. Nos puede atacar en cualquier momento. Y una prueba, amado hermano, que para algunos puede ser de meses, a usted se le convierte en años. Pero cuando yo miro la Biblia, le voy a nombrar otro personaje y terminamos con Jeremías. El rey David. Vamos al primer libro de Samuel y vamos a mirar lo que le pasó a este muchacho. Después de esa gran victoria que Dios le dio sobre el pueblo de Israel, o mejor, sobre el gigante Goliat, aquel hombre a quien Dios utilizó de una manera tan hermosa, dándole una victoria gloriosa al pueblo de Israel por medio de David, porque nosotros somos instrumentos. El hombre es instrumento en las manos de Dios cuando se coloca en las manos de Dios, pero es instrumento en las manos del enemigo cuando desobedece a Dios. Escúcheme, y David para la época le dio una gran victoria al pueblo de Israel porque estaba dirigido y en las manos de Dios. Pero esa victoria que David logró venciendo al gigante Goliat produjo una brecha en el corazón del rey Saúl. Y produjo no un efecto bueno, sino un efecto negativo. Porque las glorias que usted le da a Dios, en algunos produce bendición y en otros produce contradicción. Y es ahí donde debemos saber manejar las influencias. Es ahí donde sabemos manejar, amado hermano, la respuesta de lo que usted y yo hacemos en la tierra. Porque para algunos que usted predique mal es burla, pero para otros que usted predique mal desarrolla un sentido de responsabilidad para enseñarle a predicar bien. Para algunos se burlan, pero para otros se sorprenden. Así que los efectos, o digamos el efecto que produce una prédica, una canción, una alabanza, son diferentes de acuerdo a la situación que hay en los corazones de la gente. La gloria que David le dio a Dios con el triunfo que le dio al pueblo de Israel, para el pueblo de Israel fue una bendición. Las muchachas cantaban, las muchachas entonaban alabanzas a favor del rey David o del joven David, pero en el corazón del rey Saúl produjo envidia. Y en el corazón del rey Saúl se produjo un odio, una envidia, una hipocresía. Fue creciendo un sentimiento de hipocresía a tal punto que desencadenó una persecución. Mire, desencadenó una persecución mortífera hacia la vida de aquel joven. David lo que hacía era huir por no ponerle la mano al rey David. Pero en algún momento David se cansó. Porque usted se cansa de estar evadiendo problemas. Usted se cansa de estar evadiendo el pecado. Usted se cansa de estar evadiendo la tentación. Usted se cansa de estar evadiendo el ser tentado. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. No sea que el remedio resulte peor que la enfermedad. Porque a veces uno creyendo se toma el remedio, pero resulta que a veces el remedio es peor que la enfermedad que nos asedia. El remedio es peor que la influencia que nos está metiendo por el camino que no queremos andar. ¿Cuál decisión tomó David?
Él se sintió tan acorralado que se escondía una semana acá, otra semana allá. Recorrió todo el país de Israel huyéndole al rey Saúl para no atentar contra él, porque David respetaba la autoridad. A tal punto que llegó a decir: ya estoy cansado, me voy para la tierra de los filisteos. Allá, Saúl, es la única manera donde me deje en paz. Allá es la única forma donde no me va a buscar. Y es la única manera donde yo pueda estar tranquilo y dejar tranquilo al rey Saúl. Aparentemente esa era la solución. ¿Cuántas veces tomamos decisiones influenciados por no cometer una locura, por no ser rebeldes, por no cometer una situación y caemos en peores circunstancias? David llegó al punto de tomar una decisión que no fue la mejor. Tengamos cuidado de tomar decisiones en medio de una situación difícil. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Aló? ¿Cuántos bendicen a Dios? Tengamos cuidado de tomar una decisión en medio de una situación difícil. David dijo: me voy, y se fue. Increíble que David pensara que con los filisteos estaba mejor que con su gente. A David no lo odiaba todo el pueblo, era uno solo. A David lo quería todo el pueblo, era uno solo que lo aborrecía, el rey. Y alguien diría: ¿y para qué más con uno solo? David podía haberse quitado ese problema de un solo tajo, pero él, por el respeto a Dios y el respeto a la palabra y el respeto a la unción, no se quitó el problema de un solo tajo. Hay problemas que uno los puede quitar de un solo tajo. Hay problemas que uno los puede quitar de un solo golpe. Pero por el temor que hay, el respeto que hay a la palabra, el respeto que hay a Dios, Dios usa ese problema que uno lo puede quitar de un solo tajo, como dijo Joab: levante la espada y de una vez. Pero es mejor que sea Dios quien quite toda situación. Lo que tenemos nosotros que aguantar y saber tolerar es la influencia, el poder que se ejerce ante la tentación de quitar el problema de un solo tajo, de un solo golpe. Me estoy dando a entender. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora, David se fue para la tierra de los filisteos. Nunca pienses que el mejor terreno fuera de la iglesia. Visualicemos que Israel era la iglesia, era el pueblo de Dios. Y David dijo: me voy para la tierra de los filisteos. Un pueblo con diferentes costumbres, un pueblo con diferente sistema de adoración, un pueblo con diferentes leyes, un pueblo con diferente idiosincrasia, un pueblo que era enemigo acérrimo de Dios. Creer que es la solución. Hay creyentes que en medio de las influencias, en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades, creen que es mejor refugiarse en medio de los impíos que en medio de los cristianos. Tengamos cuidado. Si en la casa llueve, por allá no escampa. Le dijo Dios al profeta Jeremías: si en la tierra, si entre los tuyos, entre tus hermanos, si en la tierra de paz no tuvo tranquilidad, menos en la espesura del Jordán. Si corriste con los de a pie y te cansaste, Jeremías, ¿cómo querrás ganarle a los que van a caballo? Y hay gente que cree, hay gente que piensa que fuera de la iglesia se le acaban los problemas, que fuera de Dios no hay problemas más grandes. Pero el problema más grande es estar fuera de Dios. Resulta que David, para acelerar un poco, David lo primero que que tuvo que hacer llegando a la tierra de los filisteos y lograr conquistar al rey Aquis fue cambiar de comportamiento. Y hoy en día hay mucha gente que debido a las influencias cambian de comportamiento. David lo que hizo fue que cambió de comportamiento, se fingió loco y dejó chorrear la saliva por la barba y empezó a pintar las paredes para fingirse loco. De tal manera, escúcheme, que el rey le dijo a la gente: ¿y quién es este hombre? Le dijeron: es David, pero está loco. Dijo: ¿acaso es que no tengo locos en mi pueblo que me han traído otros locos? Y David fingió loco, cambió el comportamiento. Cuando la influencia está empezando a hacer el trabajo en una persona, lo primero que hace es cambiar de comportamiento. Ya no es amable, ya no es saludable, ya se va antes de que termine el culto, llega cuando ha comenzado, ya no es fiel, ya se ausenta, ya se margina, sale corriendo, no espera, ya no hay reunión, ya no hay coinonía, empieza a cambiar de comportamiento.
Porque una influencia lo está tratando de sacar, una influencia lo está tratando de desbancar, una influencia lo está tratando de retirar. Es como cuando en el hogar el hombre o la mujer o los hijos cambian de comportamiento. ¡Ojo, padre de familia! Hay algo que lo está influenciando a ese muchacho. Sea sabio. Cuando alguien de la familia empieza a cambiar, ya no llega a temprano, ya dice que va para tal parte y se descubre que no estaba en tal parte, abra el ojo, que hay una influencia que lo está retirando, hay algo que lo está marginando, hay algo que lo está sacando del buen camino. Abra el ojo. David cambió de comportamiento. David estuvo allí más o menos 16 meses en la tierra de los filisteos. Estuvo más o menos 16 meses, según la palabra lo enseña. Y en esos 16 meses, al cabo de los 16 meses, el rey Aquis y sus príncipes iban a hacer un asalto a la tierra de Judá, a la tierra de Israel. En esos 16 meses David entraba y salía y se ganó la confianza del rey Aquis, porque él iba a hacer incursiones en la tierra de los amalecitas y no dejaba a nadie vivo para que no le llegara la noticia al rey Aquis y dijera que era David el que estaba destruyendo la gente. Entonces David le estaban saliendo las cosas aparentemente bien. Y a veces en la vida, cuando uno se deja mover por una influencia, aparentemente al principio todo le sale bien. ¿Cuánto bendicen al Señor? Aparentemente todo le sale bien. A Judas le salía bien sus escapaditas, a Judas le salía bien su falta de asistencia en la reunión con Jesús, a Judas le salía bien hasta que llegó el momento que la influencia lo delató completamente. Tengamos cuidado con las influencias. Amén, iglesia. Usted puede tener amistades de diferentes denominaciones, aún hasta doctrinas, y hasta con doctrinas que no son sanas, como llamamos nosotros, y puede tener compañeros de trabajo, y puede tener compañeros de estudio, pero cuidado con las influencias. Cuidado porque te pueden hacer cambiar de rumbo. Cuidado porque tu comportamiento empieza a ser distinto. Cuidado que eso lo va demostrando en tu actitud, lo va demostrando en tu relación, lo va demostrando en tu proceder, lo va demostrando en tu estilo de vida. Resulta que a los 16 meses, en el capítulo 29 de Primera de Samuel, ocurre algo que nunca David llegó a pensar que ocurriría. David ya estaba listo para ir a acompañar a Aquis y hacer, amado hermano, en la incursión al pueblo de Israel, ir a atacar a su propio pueblo. Mire hasta dónde había llegado la influencia tan terrible a capturar la mente y el corazón de David. Ya estaba preparado con los enemigos a metérsele al pueblo de Israel para destruirlo. Es increíble que el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, que más adelante iría a llegar a ser el rey de Israel, por una influencia casi se vuelve asesino de su propio pueblo. Y el capítulo 29, cuando ya todo estaba listo para incursionar, escúcheme bien, ante el pueblo de Israel y atacarlo y despedazarlo, dice la Biblia que pasaron revista. Y los príncipes de Israel, los príncipes de los filisteos le dijeron al rey Aquis, versículo 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo del rey Saúl, del rey de Israel, que está conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Mire, aquí Dios empieza a intervenir para que la influencia filistea, la cual había buscado David en un momento oportuno porque no quería pecar contra Dios poniéndole la mano a Saúl, pero la influencia ya había hecho un trabajo en la mente y en el corazón de David. David había llegado a Filisteo por razones obvias y por razones de no pecar contra Dios, pero el pueblo de Filisteo había absorbido la mente, había absorbido el corazón, había atrapado a David, amado hermano, en el ambiente, y ya David era uno más de los filisteos que habían allí. Tengamos muchísimo cuidado.
Gracias a Dios que Dios habla aún hasta por los medios más sucios. Gracias a Dios que Dios habla aún hasta por los animales. Gracias a Dios que Dios frena la carrera loca y Dios habla por medio hasta de las piedras. Y cuando ya están a punto de incursionar, pasan una revista final a la tropa, los príncipes de los filisteos, los consejeros del rey Aquis, le dicen al rey: ¿y estos no son hebreos? ¿Qué hacen estos hebreos aquí? Si vamos a atacar a los hebreos, ¿qué hacen estos hebreos acá? Es como unos evangélicos que estén en una parranda. ¿Qué hacen esos evangélicos allá? Los filisteos sabían que los hebreos no debían de estar dentro de los filisteos, porque tanto los filisteos como los hebreos no tenían comunión. El diablo sabe que las tinieblas no tienen comunión con la luz. Lo que a veces la luz no sabe es que no hay comunión con las tinieblas, y la luz busca tener comunión con las tinieblas, pero las tinieblas sí saben que la luz no se mezcla con las tinieblas. Y dicen los filisteos: ¿qué hacen estos hebreos? Tremendo Dios cómo empieza a hablar. Amén. David ni se inmuta, David ni siente vergüenza. David absolutamente había perdido toda sensibilidad y había perdido todo respeto. Estaba dispuesto a ir a pelear contra su pueblo. Estaba dispuesto a ir a pelear contra Israel. Y David sencillamente escucha, pero ahora viene en defensa el rey Aquis, el principal, el rey de los filisteos, y demuestra fidelidad y le dice a los príncipes: pero este muchacho sí es hebreo, pero ha mostrado una fidelidad total a los principios filisteos. Ha sido un gran defensor de la doctrina filistea, ha sido un gran orador y ha sido un gran guardaespaldas mío, así que yo en él he depositado toda la confianza. Vemos a otro David, vemos a un David completamente saturado por la influencia filistea. Y sigue diciendo el relato bíblico. Entonces dice el versículo 4: los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra el rey, y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres. Allí está hablando Dios, no para salvar al rey Aquis, sino para salvar de la influencia de los filisteos a un hombre llamado David. ¿Cuántas veces usted y yo no estamos en el lugar que debemos de estar y Dios pone palabra en la boca de alguien que está con nosotros? Y nos dice: ¿usted qué hace aquí? ¿No debería estar en la iglesia? ¿Usted qué hace aquí? ¿No debería estar con los hermanos? ¿Usted qué hace aquí? ¿No debería estar en la confraternidad? ¿Usted qué hace aquí? ¿No debería estar en el culto? ¿No te ha hablado una piedra de esas? ¿No te ha hablado alguien así? Es que Dios te ama, porque está viendo que hay una influencia que te está cubriendo, hay un poder extraño, invisible, que te está arrastrando, y Dios no quiere que las influencias, por justa o injusta que parezcan, te vayan a arrastrar detrás de las multitudes. Sigue diciendo la escritura. Ahora el verso 5 dice: ¿no es este David, dicen los filisteos, de quien cantaban las danzas, diciendo: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y me has parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. ¿Qué buscaba David? Ser agradable ante todo el pueblo de los filisteos. ¿Qué busca un creyente? Cuando la influencia ya ha avanzado más del 50% en su vida, será aceptable entre los impíos. Aló. ¿Qué busca un creyente? Frío e indiferente, que lo acepten allá en el mundo bajo, que lo acepten. Pero ahora David ni lo aceptan los filisteos, ni tampoco lo aceptan los israelitas. Ahora se encuentra en una encrucijada peor.
Escúcheme. Dice la Escritura, amada iglesia, que los filisteos desechan a David. David no podía estar ni en paz en Israel por causa de Saúl, pero ahora tampoco está en paz entre los amigos filisteos. A David no le gustó el rechazo de los filisteos. ¿Cuántas veces a nosotros no nos gusta el regaño que nos dan los impíos? A Pedro no le gustó el regaño que le dieron los que estaban allá calentándose en el fuego. A Pedro no le gustó, al apóstol Pedro no le gustó que la mujer de servicio doméstico lo delatara y dijera, usted era de esos mismos, ¿no? A Pedro no le gustó que los enemigos de Cristo que estaban calentándose en el fuego lo descubrieran, porque dijeron, tu hablar, tu forma de ser se parece a uno de ellos. Y Pedro hasta maldijo para que le creyeran. Escúcheme, yo no sé si hay influencias que hoy te están atacando a ti. Yo no sé qué clase de influencia te puede estar atacando, y yo no te voy a juzgar, te quiero ayudar. Yo no sé qué clase de influencias te pueden estar atacando a ti, sea en la parte personal, sea en la parte familiar, sea en la parte económica, sea en la parte emocional, o sea en la parte congregacional, o sea en la parte espiritual. Cuando una relación pasa por momentos difíciles, las influencias tratan de cubrir al que anda más confundido de los dos. Cuando en la iglesia donde nos congregamos las cosas no parecen caminar como queremos, las influencias tratan de ser un manto que nos cubre a cada creyente. Y yo te quiero en esta tarde confrontar, no conmigo, sino con la palabra. El ser influenciado no es sinónimo de ser débil. El ser influenciado es sinónimo de estar vivo. Y seamos débiles o seamos fuertes, las influencias harán el mismo trabajo. Las influencias sacrificarán lo que sea. El poder se fortalecerá contra los fuertes y el poder de la influencia contra los débiles pues será débil. Si Dios no interviene utilizando a los filisteos, David se vuelve un enemigo de Dios, porque David atentaría contra su propio pueblo y David echaría a perder todo el plan de Dios y no llegaría nunca a haber sido el rey de Israel. Nunca hubiese podido ser el rey de Israel. Los planes hubiesen sido abortados, los planes hubiesen sido acortados, los planes hubiesen sido estropeados, porque la influencia pudo más. Pero Dios trabajó y Dios intervino antes de que David abortara los propósitos de Dios. Yo te invito a reflexionar en esta tarde. David cambió su pensar, cambió su corazón, cambió su actitud, cambió su comportamiento de israelita a filisteo. Y David era un filisteo más. En el caso de Jeremías, el tanto soportar la prueba, el tanto soportar la rebeldía del pueblo, el tanto escuchar habladuría del pueblo, el tanto escuchar vociferación del pueblo, Jeremías se debilitó. Y Jeremías no se debilitó por ser débil. Jeremías se debilitó porque no veía resultados. Jeremías se debilitó y la influencia se apoderó de él porque él no veía mejoría en el pueblo. Y a veces no vemos mejoría en el pueblo y eso nos trae debilidad y eso nos debilita. Y yo lo invito en esta tarde para que no se deje de influenciar por la debilidad. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Jeremías cayó bajo la influencia y empezó a hablar barbaridades, empezó a decir que estaba confiando en una fuente engañosa, que las aguas no eran confiables, que las aguas eran mentirosas y que era una ilusión, que era una quimera. ¿Cuántas veces nosotros en medio de la prueba decimos, Señor, o es que tú no existes? Quizás lo hemos dicho más de una vez. Quizás lo hemos dicho varias veces. Señor, ¿qué pasa? Es que yo no existo. El que no existe eres tú, Señor. ¿Qué sucede? ¿Será cierto que no existe porque no te he visto y no he visto obrar tu poder?
estás hablando. Y yo no te quiero culpar ni te quiero condenar, pero te quiero ayudar. Estás hablando porque estás siendo atrapado por una influencia mala. Estás siendo atrapado por una influencia perversa. Estás siendo atrapado por un poder mayor que el que tienes. Está vociferando igual que los impíos. Está vociferando igual que los inconversos. Está vociferando igual que el que no conoce a Dios. Por eso Dios le tiene que decir a Jeremías estas palabras, y con esto voy terminando. Dios le dice a Jeremías estas frases que no son tan halagüeñas. Dios le dice en el verso 19: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Escucharon? Si te convirtieres, yo te restauraré. Diciéndole eso a un profeta que lo santificó desde antes de nacer, a un profeta que lo apartó desde antes de nacer, a un profeta que lo llamó desde antes de nacer. Sí, al mismo. Pero ¿qué había pasado? El malestar, el ambiente del pueblo lo había absorbido. Amada iglesia, amado hermano, no te dejes absorber del ambiente en que vives. No te dejes absorber del ambiente de tu barrio, del ambiente de tu familia, del ambiente de tus compañeros de trabajo, del ambiente de la sociedad, del ambiente del sistema. No te dejes absorber. Y Dios le dice a Jeremías: si te convirtieres. Jeremías estaba descarriado. En ese momento que Dios le habla, Jeremías estaba fuera del camino, porque la influencia lo había absorbido. La influencia lo había atrapado. La influencia lo había transformado. Y estaba hablando igual que el pueblo impío. Estaba hablando igual que el pueblo de Israel. Y Dios le dice: si te convirtieres. Versículo 19: si te convirtieres, yo te restauraré. En otras palabras, Dios le está diciendo: Jeremías, estás mal. Jeremías, ya hablas igual que uno del montón. Jeremías, ya reniegas de mí igual que los demás. Jeremías, ya no crees igual en mí como creías antes. Jeremías, ya eres diferente. Y entonces Dios dice: si tú te convirtieres, yo te restauro. Verso 19, parte segunda del texto: y delante de mí estarás. Aló. Delante de mí estarás. En otras palabras, Jeremías se sentía que Dios no existía, que era una vanidad, que era ilusorio, que la llaga que él tenía, el problema que él tenía, la dificultad que él tenía era eterna, y que Dios le había olvidado, que Dios no existía. Pero Dios le dice: primero conviértate y yo te restauro. Segundo, delante de mí te prometo que estarás. Y tercero, le dice: y si entresacares lo precioso de lo vil. Jeremías tenía el llamado de Dios. Jeremías tenía la convicción de Dios, pero había mezclado lo vil con lo precioso. Había mezclado lo santo con lo profano. Había mezclado lo puro con lo impuro. Tenía una mezcla en su mente, tenía una mezcla en su corazón. Y Dios le dice al profeta: tienes que hacer un trabajo, separe lo precioso de lo vil. Porque una persona que ande con mezclas internas no puede diferenciar entre Dios y el diablo. ¿Aló? Una persona, amado hermano, que viva con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no sabe diferenciar cuando Dios habla o cuando el diablo trabaja, cuando Dios manifiesta su gloria o cuando no. No sabe diferenciar. Tiene que hacer una separación. Y sigue diciendo el texto sagrado, versículo 19: y entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y termina diciendo: conviértase en ellos a ti. Conviértase el pueblo a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y el Señor concluye diciéndole a Jeremías:
conviertas en ellos a ti. En otras palabras, que tu poder sea mayor, que tu influencia sea mayor que la influencia que recibe de ellos. ¿Escucharon? Amada iglesia, yo no sé qué problemas tenga mi amado amigo, hermano que está a la distancia viéndonos por las redes sociales. Yo no sé qué problemas tenga. No sé si alguna influencia te ha hecho caer, te ha hecho pecar, y alguna influencia te ha hecho salir del propósito de Dios. Hoy te invito para que hagas una oración conmigo en esta tarde. Y yo te invito a ti, amado hermano, para que seamos confrontados con la palabra y reflexionemos. ¿Quién te está influenciando? ¿O quién influencia en tu vida? ¿Cuál es el poder que te mueve? ¿Qué poder es el que te mueve? ¿Qué fuerza es la que te mueve? Si es la fuerza de Dios, vamos para adelante. Pero si es una fuerza humana, una fuerza espiritual que no es ni humana, sino malvada y perversa, es hora de que hagas un par en la vida. Es hora de que te detengas, porque te va a causar un daño irreparable y las consecuencias son funestas.